Bueno, pues tengan muy buenos días, me presento. Yo me llamo Francisco Javier Orellana Ventura, estudiante de Historia de la Universidad de El Salvador. Yo estoy cursando una materia que se llama curso temático. El ejercicio de esa materia es sobre la historia oral, ¿verdad? Ujú. La temática que yo tengo, como le comento, es sobre las opiniones del fraude electoral de 1972 y 77. ¿Cómo es la dinámica de las preguntas que le voy a hacer? Desde su experiencia personal, usted me va a contestar. Ujú. Empezaríamos entonces. Trae Eh, cuestionario. sí. ¿Podría presentarse usted y contarnos un poco sobre usted en qué trabajaba hace 52 años? Hace 52 años todavía no era empleado. Estaba, me defendía en lo propio, pues. Agricultura, me dedicaba a pescar. Pero ya del año 87 en adelante entré a trabajar con el Tribunal Supremo Electoral. Trabajé 16 años. Pero en ese tiempo no pude ver esos fraudes directamente como se dieron en las épocas de los años 70, 80. Sí. Entonces sí, había un partido que se llamaba el PCN, que es el que gobernaba y solamente sus... Sí, ese partido del PCN gobernaba desde los años 60 para acá. Se mantuvo ese partido y la mayoría pues tenían como presidentes solo militares. De los que yo recuerdo, en la guerra de Honduras, que fue el coronel Fidel Sánchez Hernández, que fue un coronel, era el presidente de la República. Luego vino coronel Armando Molina, otro coronel, que fue el presidente de la República. Luego vino el otro presidente que fue Carlos Humberto Romero, quien se le dio golpe de Estado. Entonces ahí se ve la historia de que el PCN tenía prácticamente militarizada la sociedad, porque no eran representantes civiles los que representaban al partido del PCN, sino que era prácticamente los militares. Ellos se habían prácticamente acaparado del país, y ellos dominaban y querían dominar el país de una manera como que era un cuartel, pero poco a poco, a medida que fueron agarrando fuerza y la gente iba soportando y tolerando las cosas, fueron agarrando fuerza, que cuando surgió la oposición fuerte, que fue la democracia cristiana, en la época que yo me recuerdo, estuvo el presidente Duarte, que fue uno de los grandes opositores al sistema, que pues lo persiguieron, ¿verdad? Incluso lo secuestraron, lo golpearon y lo exiliaron para Venezuela, ¿verdad? Él fue candidato a la presidencia y le hicieron fraude. El periodo exactamente de esa elección no recuerdo, ¿verdad? Pero sí recuerdo que sí, esos militares militarizaban los lugares de la votación, de las elecciones donde se llevaba la votación. Me comentaba a mí un sargento de la guardia que fue amigo y me dijo que a ellos le daban una misión, que el lugar donde ellos estaban resguardando, tenían que ganar, porque si no ganaba el PSN en ese lugar, ellos los cambiaban de lugar o los castigaban. Entonces ellos tenían esa misión de que cuando se daba la elección, ellos entraban al recinto de votación, sacaban a la oposición y marcaban papeletas y se declaraba como ganadores. Así siempre hacían para hacer el fraude. Esa fue la forma como lo llevaban a cabo. Y la gente siempre tenía miedo. Pero la sociedad civil
no soportó tanto eso que se fueron formando grupos sociales, ¿verdad? De la universidad y algunos empleados como de ANDE 21 de junio, 21 de julio que es FAPU, BPR, solo así grupos civiles que se formaron para hacer oposición, pero se llegó el momento, el extremo en donde no pudieron detenerlo. Los militares, cuando se manifestaba la sociedad civil, llevaban pipas con gas lacrimógeno, con agua, y le aventaban a la gente que se manifestaba en las calles. Y así se fue iniciando el levantamiento, hasta que hubo un momento en que ya la sociedad civil ya no iba así nomás, sino que llevaban piedras, garrotes, ¿verdad? Y así se fueron enfrentando poco a poco, hasta que se dio el momento en que se enfrentaron ya con armas. Y la iglesia jugaba un papel bien importante con Monseñor Romero, que fue un hombre que tuvo valor de denunciar las cosas que se daban en el gobierno, y por eso a él lo acusaban siempre de que era un hombre que estaba en contra del gobierno. Y ese partido, para querer callar a la sociedad, formó un grupo que se llamaba el Orden, que ellos se encargaban de señalar a las personas que creían que eran contrarios y los acusaban, a veces los acusaban de subversivos, y los iban a sacar y los intimidaban para que dejaran de andarse oponiendo. Y así pues se fue formando esa manera de tratar de amedrentar a la gente. Pero sí llegó el momento en donde la sociedad pues no soportó y se formaron los grupos militares que se enfrentaban así en la ciudad. Pero cuando se declaró prácticamente la guerra, huyeron para las montañas, y así fue como se declaró la guerra. Pero lo que originó la guerra fue el abuso de autoridad del gobierno en aquel tiempo con los militares, porque como ellos tenían las armas, lo que hacían era intimidar a la gente con medio de las armas, por medio de los grupos militares, de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda, y así. Entonces trataban de intimidarlo a la población, ¿verdad? Pero el fraude lo hacían, como comento, ¿verdad?, de esa manera, intimidando a la gente, militarizando los lugares de los centros de votación, y al siguiente día ya se sabía quién había ganado. No había un proceso de conteo transparente, no, ellos lo hacían todo ya fraguado, ¿verdad? Solo comentar que el fraude fue un 20 de febrero. Las fechas exactas no recuerdo, porque tendría que haber anotado algo, ¿verdad? No, o sea, yo le digo, en los textos así aparece, el 20 de febrero. Pues Tanto sí, como en el 72 como en el 77. Sí, pues como digo, uno no anota, ¿verdad? Simplemente tiene un historial, pero no exactamente la fecha, porque pues eso no lo anota uno. Pero sí, esa fue la razón que se dio para que se levantaran los grupos armados, porque la gente pues no soportó. En aquellos tiempos, había un tiempo en que los maestros les retrasaban sus salarios, y cuando protestaban, pues lo que hacían es destituirlos o a mandarlos a sacar de sus casas. Pero la cosa es que siempre trataban de amedrentarlos para que nadie se manifestara. Pero hubo un momento de cuando Duarte ganó las elecciones y el pueblo se levantó, lo que hicieron fue que lo secuestraron y pues lo exiliaron, lo mandaron para Venezuela. Luego hubieron países colaboradores que lucharon porque se respetaron un poco aquí las leyes y la democracia. Fue que vino de regreso, hubieron elecciones y él ganó, ¿verdad? Pero cuando él ganó, la derecha, el poder económico del país, junto con los cuerpos militares, volvieron a levantarse. Entonces ya había surgido Arena. Arena surgió del PCN, y por eso Arena siempre apoyó al militarismo, porque
querían mantener la misma línea. ¿Se acuerdan Porque, qué año fue eso? si no me equivoco, fue no sé si en los 79, no recuerdo 79, sí. la fecha exacta, ¿va? Pero surgió Arena. El partido Arena surgió con Dawinson, daba comunicados clandestinos por la televisión, pero no se daba a conocer. Decía que el país estaba en peligro de comunismo. Y la gente, como desconocía de eso, la alarmó mucho. Y con el tiempo se dio a conocer y nos dimos cuenta que era aún mayor el que estaba alertando a la población de eso, que íbamos a entrar a un comunismo. Y la gente, como, claro, la alarmaron, se fue a favor de ellos, mucha gente. Y como no entendían de las cosas políticas que se daban, ¿verdad? Mucha gente estaba bien apegada a ellos. Por eso Arena fue un partido fuerte, no porque la gente lo apoyara, sino porque la gente no había comprendido cuál era la raíz de los problemas, porque los medios de comunicación no daban noticias sinceras, sino que todos los medios de comunicación estaban sujetos al gobierno, todos hablaban a favor del gobierno, entonces la gente estaba desinformada y no conocía la realidad del país. Entonces todos hablaban en contra de los que se oponían, ¿verdad? Porque no entendían la situación. Pero los que estábamos más enterados de la realidad, de cómo se estaba originando el problema, el conflicto, los abusos de autoridad, los fraudes, nosotros entendíamos eso. Yo me involucré en política en esos tiempos y fui del partido opositor y por eso me di cuenta de más de cerca de esas cosas. Entonces así es como, bueno, Duarte ganó, pero le hicieron la guerra, porque la Fuerza Armada, con le nombran, como decía, un grupo, se me olvida el nombre que le daban, pero era la empresa privada, la NEP, se organizó. ¿El Escuadrón de la Muerte? No, ese era otro. La ANEP tenía relación con el gobierno, porque ellos le daban todos los trabajos, todos los contratos de venta de cosas, y ellos era una sola, ¿verdad? Ellos hacían los trabajos del gobierno, había un compadreo entre ellos que era una sola, pues. Entonces ellos, cuando Duarte llegó, dijeron que había entrado el comunismo porque Duarte iba a ser comunista y que iba a implementar el comunismo en el país, cosa que no se dio, ¿verdad? Entonces, pero a la gente le iban metido eso en la cabeza. Y entonces la NEP fraguó o organizó una huelga de brazos caídos que duró, si no me recuerdo, 3 días, en la que todos los mercados, los negocios y todos los transportes se suspendió, se paró, y todo eso desgastó al Estado, y bueno, le ocasionó una situación política, económica al presidente Duarte, que la gente pues como que se desencantó, ¿verdad? Sin embargo, siempre luchó, pero siempre estuvo en contra el partido ese y el poder militar. Los militares siempre trataban de intimidar a la gente, aunque Duarte ya gobernaba, pero no había logrado mantener el poder, el dominio todavía, porque habían quedado muchos sectores poderosos, que es el sector económico, ¿verdad? Y el sector político, que estaba como oposición en esas épocas y que tenía mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no dejó que se implementaran los acuerdos de paz como debía de ser, ¿verdad? Porque siempre hubo oposición, y hasta que se firmaron los acuerdos de paz se dio cuenta de que en los acuerdos de paz se dijo que se iba a darle a ciertos sectores que habían colaborado en la guerra, sector civil como los defensas civiles y los militares y los de la guerrilla, pero según nos comentan algunos señores, que los de alto rango no permitieron, y ellos prácticamente le compartieron el pastel, y vinieron grandes ayudas, ¿verdad? Cuando se firmaron los acuerdos de paz, pero no se dio como
se esperaba pues que se compartiera con todos los involucrados, sino que siempre el sector poderoso militar se agarró el pastel de las ayudas que vinieron por la firma de los acuerdos de paz. Okay. ¿Usted se recuerda un poco sobre algo de la ley marcial en 1972? Sí, se dio, pero se dio con la idea de poner paro a ese sistema, porque lo dio, si no me equivoco, creo que lo dio la Asamblea Legislativa, con la idea de poner paro a aquellos que se andaban, como quien dice, siempre saliéndose de la ley. Ellos decían que el que se criticaba al gobierno era contrario a la ley. Sí, era enemigo del Estado. Ajá. Entonces se organizaron incluso grupos de escuadrones de la muerte para vigilar a esa gente y tratar y los iban a buscar. El ejército y la Guardia Nacional iban a buscarlos y los sacaban, algunos los mataban para tratar de callar, pero ya no pudieron hacer nada, sino que la guerra se encendió hasta que terminó en una guerra, así, ¿verdad? Eso es lo que recuerdo de lo que se ha dado en esa época. De los nombres de los partidos políticos se recuerdan, o de los candidatos. En ese tiempo el candidato fue Roberto Dawinson, fue candidato, fue presidente de la Asamblea Legislativa y luego fue candidato a presidente, compitió con Duarte, pero perdió. Eso recuerdo. Estaba el partido 1, Sí, estaba el PCN, el PDC, PDC, el PCN, el PDC, el PPR, algo así. El FUDI, no recuerdo, pero había pero partidos pequeños, sí. Pero los fuertes eran Arena, y PDC. ¿Qué partidos del oficialismo estaban a favor del gobierno en el 72? Prácticamente el PCN coqueteó con el PDC, ¿verdad? Pero por tajadas, ¿verdad? Que se daban, interés. Ajá. También el PCN le coqueteó a Arena, siempre porque se compartían la Corte de Cuentas. Ajá. Y otros puestos. Ok. ¿Se recuerda usted si la propaganda política del 72 era antirreligiosa? Bueno, trataban de decirle a la gente de que lo que le decían a la gente que si votaban a favor de la democracia cristiana, estaban apoyando al comunismo, y que al venir el comunismo iban a quitar las Biblias, ¿verdad? Y que iban a prohibir la religión. Eso es lo que le inculcaba a la gente. E incluso que hasta los podían matar a los viejitos, porque el comunismo no apoyaba el cristianismo. Eso lo decían ellos. Sí. Yo estuve buscando en unos archivos y sí encontré eso. Que hubo represión, digamos, en el lado de Opico. O sea, mataron a algunos sacerdotes. Sí. Aquí por el lado de Santiago Texacuango también. Sí, el Monseñor Romero fue una de las razones por las que lo mataron, ¿verdad? Porque él siempre denunció la injusticia y lo acusaron, que él es el que estaba como sublevando a las masas que se levantaran. Pero no, un obispo como conocedor, ¿verdad?, de la realidad del país, y viendo la injusticia que se daba, cuando él se daba cuenta que visitaba una comunidad y veía que muchas gentes corrían con sus niños huyendo del ejército, él como sacerdote, claro, se condolía, ¿verdad?, y trataba de denunciar eso por medio de los medios de comunicación, pero eso fue la razón que al fin lo llevó, pues, que hasta que le quitaron la vida en una misa que estaba oficiando él. ¿Usted se recuerda sobre algún anuncio que haya dado o difundido Napoleón Duarte? Quiero ver. Siempre en el 72 o 70. Es que las fechas no recuerdo exactamente, ¿verdad? Como nunca me imaginé que me preguntaran de eso, ¿verdad? Pero sí, en memoria sí tengo las fechas exactas, no, ¿verdad? Porque uno más joven no le pone tanto interés a la fecha, sino que no solo ve la realidad de lo que se está dando, ¿verdad?
Pero sí, siempre comunicaba, ¿verdad? Él decía, hagamos una avalancha de votos para detener o sea, la situación política. Hagamos una avalancha de votos, vamos todos a votar y transformemos el país, decía, pero no se le hizo tan fácil porque siempre tuvo una oposición fuerte que fue el sector económico y el militarismo. Le comento, en un archivo que yo encontré, encontré un anuncio de Napoleón Duarte, donde él dice, ¿verdad? Cierren todas las fronteras de San Salvador. Imagino que dice fronteras, digamos, todas las salidas de San Salvador, Sí, sí. para que no entren los militares. Yo creo que eso fue antes que lo allanaran, antes que lo llevaran preso. Sí, porque como los sectores militares, entraba gente de fuera a asesorar a los militares para poder contrarrestar a los grupos sociales que se habían levantado. Sí, él siempre hizo llamados a la población para que nos levantáramos a luchar contra eso, pero el pueblo desarmado no podía hacer nada contra el poder armado. ¿Usted cree que el gobierno de Arturo Molina fue un estado unipartidista? Quizás sí. Sí, porque mantuvieron siempre sus líneas ellos. Le comento el concepto unipartidista, las características. El cambio de leyes, pueden hacer y deshacer si ellos quieren, pueden aplicar el fraude electoral si ellos quieren. Sí, es como por eso digo, tenían una sola línea ellos. Ya lo habían planificado todo el sector económico, el sector político y el sector militar, cómo iban a echar a andar sus ideales políticos, y esa era su línea, que ellos ya lo habían planificado. Y para querer pues siempre mantener esa línea, mantuvieron el poder militar a modo de amedrentar a la población. Esa fue su estrategia. Cuando ellos se sintieron perdidos, que la gente estaba despertando y que se habían levantado la oposición fuerte, entonces ellos trataron de amedrentar, pero ya no pudieron hacer nada. Fue de que ellos declararon la guerra, así fue como se originó la guerra, por el abuso de autoridad. Ya. Como una duda, ya le había preguntado sobre los partidos políticos del 72, pero ¿fueron los mismos del 72 y el 77 los mismos partidos políticos? Sí, la mayoría sí. ¿O cambiaron algunos dos, tres? No sé, como le repito, en las fechas exactas no me cuento de los cambios, todo eso, ¿verdad? Pero sí, yo recuerdo, el PCN se mantenía, la Democracia Cristiana se mantenía. Arena sí cambió porque ya no era PCN, sino que ya fue Arena. De esa época no estaba Arena, sino que estaba el PCN en los años 70, pero después de que se dio el levantamiento, el golpe de Estado, surgió Arena. ¿Usted se recuerda sus atentados contra el gobierno? Por ejemplo, muertes de políticos, de diputados aquí en El Salvador. Sí, murieron varios políticos, y algunos también económicos, hombres de poder económico, murieron, si no me equivoco, si no fue uno de Borgonovo, creo que fue, que lo mataron, y así, pero los nombres ya no me recuerdo, pero sí, murió gente. Ya. ¿Qué se recuerda usted cuando declararon estado de sitio en El Salvador? Eso fue en el 77. Sí, la idea era callar a la población, que nadie murmurara y que nadie pues se levantara, o sea, poner, como quien dice, en silencio a la gente. Y sí se dio, eso se dio. El papel de los cuerpos policiales durante el orden civil, por ejemplo, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional, la policía, me comentó un poquito hace rato, pero... Sí, bueno, generalmente más la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional son los que más se destacaron en andar persiguiendo a la gente, sacando gente, intimidando a la gente. Son los que más se destacaron. Por eso hoy en estas épocas todavía hay personas que claman a la Guardia Nacional porque se les ha quedado el concepto que ellos eran cuerpos represivos.
pero porque las leyes de aquellos tiempos estaban a todo a su favor, los militares estaban siempre con esa idea de amedrentar a la población. Hoy los tiempos de ahora ya no funcionan esos militares. Ese tipo de cuerpos fue porque ya no estamos en la época de antes en que la gente todo no sabía, pues ignoraba eso, no se podía defender y no había ni derechos humanos, todo eso no habían habido reformas en la Constitución, pero hoy en la Constitución hubieron reformas y se creó derechos humanos para tratar de denunciar ciertos abusos que se dieron dentro del gobierno. En aquellos tiempos no existía derechos humanos, incluso los medios de comunicación, como digo antes, solo recuerdo había Teleprensa de El Salvador, que solo sacaba anuncios, pero de lo que hacía el gobierno, no denunciaba ninguna cosa de El lo diario de que hoy se no. daba. Sí, el diario de hoy también ya existía, ¿verdad? En la prensa, pero ellos eran a favor del gobierno, sí, toda la mayoría estaba a favor del gobierno. Estaba un periódico, no recuerdo, latino, ¿no? Algo así, que El Mundo. no recuerdo, Latino. un periodo latino, no recuerdo un diario, pero que le pusieron una bomba para destruir el periódico porque era contrario. Okay. ¿Se recuerda usted si hubo atentados contra sacerdotes? Me comentó un poco hace rato, campesinos o estudiantes. Sí, Como reforzando la pregunta. Sí. Sí me contestó hace poco, pero... Sí, incluso yo recuerdo una vez mi hermano estaba estudiando Derecho y dice que lo detuvieron una vez y llevaban una camionada de estudiantes de la universidad, que incluso él pues quizás dice él que Dios lo rescató porque se pudo ir, pero llevaban un montón de estudiantes universitarios que no sé, nos dijo él que no sabía qué rumbo les dieron, ¿verdad? También gente que se encargaba en los grupos de orden de señalar las que hablaban en contra del gobierno, los iban a sacar y hasta mataban a los niños, a las mujeres, o sea, así fue. Sí, siempre se dio eso, pero lo que más se destacó con eso fue la Guardia Nacional y el ejército. Sobre la muerte de Rutilio, Monseñor Romero, ¿se acuerdan? Sí, eso fue un acuerdo que supuestamente se dio en casa presidencial, que lo planificaron, si no recuerdo, fue Cristiani, Davinson, el capitán Sanabria, que es el que supuestamente fue el que ejecutó a Monseñor Romero. Sí, eso los acusaban de que eran gente que incitaba a las masas, que insinuaba a las masas a que les levantaran. Los acusaron de subversivos. ¿Usted se recuerda sobre el llamado de diálogo para acabar con la violencia del general Humberto? Carlos Humberto Romero. Carlos Humberto. No, el que hizo el llamado fue para En el año 79. No, quien pidió el diálogo fue el presidente Duarte. Él pidió que se hiciera un diálogo de paz y se firmaron unos acuerdos en Chapultepec, en Esquipulas 2 le nombran, y La Palma, si no recuerdo, tuvieron reuniones para firmar los acuerdos de paz, algo que lo motivó el presidente Duarte, cosa que Davinson dijo que ellos no iban a dialogar con nadie, porque la Fuerza Armada era suficientemente capaz para terminar con la guerrilla. Entonces ellos no iban a firmar ningún acuerdo, sino que ellos iban a combatir y a vencer en la guerra. Pero cuando se dieron cuenta que no pudieron, tuvo que llegar a un acuerdo de paz, aunque tuvo que intervenir las Naciones Unidas. Le obligaron al presidente Cristiani, le hicieron pues como conciencia de que no podía seguir la guerra. Entonces el presidente Cristiani aceptó hacer los acuerdos de paz. Ahora pues lo dicen que es el presidente de los acuerdos de paz porque él estaba de presidente, pero quien generó la idea de los acuerdos de paz fue el presidente Duarte. Okay. Bueno, finalizamos esta entrevista, le agradezco de antemano porque ha apoyado para los archivos orales. Está bueno. Para las futuras generaciones.